Tenemos tantas cosas para comentarles al oído. ¿Qué tal la cifra de la pérdida de energía en Electricaribe? ¿Vieron ustedes cuánta energía robada hay de toda la que Electricaribe distribuye entre sus, entre la gente en la costa Caribe? De cada 100, sí, cualquier cosa, mídanlo por kilovatios, porque el 25, sí, la cuarta parte. Pero dígame, así como, ¿qué empresa es sostenible? En el mundo, ¿qué empresa es sostenible cuando el 25% de lo que produce, de su mercado, de su venta, se lo roban? Y hay que recordarle a todos nuestros oyentes que lo vamos a pagar todos. Eso es lo que hay que recordar. Tranquilos. Que ese rescate lo estamos pagando entre todos. O ese robo lo estamos subsidiando entre todos. Bueno, pero yo me pregunto, ¿quién compra una empresa así? No, a ver, haga un cálculo económico, ¿no? Y entonces para llegar a la TIR, a la tasa de recuperación final, a lo que eso produce. Muy bien, el 25% de lo que produzco se lo roban. Dígame, ¿qué negocio es viable en esas condiciones? No, ¿y qué interés puede haber? Es una pregunta muy válida la que usted hace. ¿Qué interés puede haber por algún comprador, por una empresa en esa situación? Y eso solamente por hablar de los robos. No hablamos aquí de la falta de recuperación de cartera y bueno, de los otros problemas que son, digamos, problemas normales en una compañía que tiene dificultades. Tiene dificultades, son los negocios. Pero esto, que de 100 kilovatios se roben 25 por conexiones ilegales, vaya, quítelas. Quítelas. Si así querían incendiarle las oficinas, imagínense donde las quite. Ah, bueno, muy bien. Y le están dando golpes físicos a los empleados de Electricaribe en Barranquilla y en otras zonas de la costa por el mal servicio que prestan. Sí, ha quedado en video. Bueno, muy bien. Entonces dígame, ¿cuál es el funcionario de Electricaribe que se va a meter a un barrio donde lo pueden coger a pescozones? Hacerse matar por cortarle la energía a alguien. Bueno, muy bien. Dígame, ¿quién se somete a eso? El tema de Electricaribe, señores, lo que llama el presidente Uribe un chicharrón, el presidente Duque, esas confusiones son mortales, ¿no? Lo que llama el presidente Duque un chicharrón, un nombre muy técnico para hablar de un problema sin solución. El problema de Electricaribe, el chicharrón de Electricaribe, yo no le veo solución. O esto se hace un gran acuerdo en la costa atlántica para decir, bueno, muy bien, nos ponemos todos donde nos debemos poner. No nos vamos a robar la energía. No, si están felices con que el resto del país subsidie el rescate de Electricaribe, doctor Londoño, ¿qué les va a importar hacer ningún acuerdo de nada? Les tiene que importar porque yo rescato Electricaribe haciéndome cargo de las pensiones, haciéndome cargo de la deuda aquí, de la deuda allá, le meto a eso billones de pesos por cuenta del esfuerzo de los demás colombianos, pero ¿y de aquí en adelante qué hago? Esto, en la costa siguen diciendo, bueno, gobierno, a ver, encuentre la empresa que se va a hacer cargo de Electricaribe para manejarla bien. ¿Y quién es el empresario? No, así es imposible. Con datos como este es imposible. ¿Quién se le mide? Pues realmente nadie se le mediría porque ¿quién se va a exponer a eso? Además, el que llegue tendrá que asumir ese 25% de pérdida solo entrando. Y además, ¿quién sabe por cuánto tiempo? Porque usted cómo endereza eso. Queridos amigos, ¿quién es Esteban Moreno? Esteban Moreno era el eslabón perdido. Pero apareció, ¿no? Apareció. Uno de los eslabones perdidos. ¿Cuánto fue lo que recibió Esteban Moreno para pasarlo a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014? Lo que recibió de Odebrecht. 4.905 millones de pesos. Lo que está aprobado hasta ahora, ¿no? Sí, a través de dos pagos. Muy bien. ¿Y por qué no está en la cárcel Juan Manuel Santos? Expliquen. ¿O será que esos 4.900 millones también entraron a sus espaldas? Como entró a sus espaldas el $1.000.000 que Propaganda Sancho recibió en Panamá. De eso no se volvió a hablar, ¿no, Demar? ¿No, Sergio? No, pues ni una palabrita, doctor Londoño. ¿$1 millón? $1 millón, tranquilamente recibió Sancho, lo convirtió en propaganda aquí para la campaña de Juan Manuel Santos y no pasa nada. Ni a Sancho, ni a Juan Manuel Santos, ni a nadie. En el Perú estarían en la cárcel los dos. En cualquier parte del continente donde todos han ido a la cárcel. Lo que hacía falta era fiscal, doctor Fernando.
Mire usted que esto de Esteban por Moreno eso. aparece a propósito de lo que hizo el fiscal ad hoc, el doctor Leonardo Espinosa, quien pone el ojo el pozo del ojo donde era. Y aquí tenemos unos resultados de unas investigaciones que nos preocupa saber dónde van a parar. Porque Claro. recuerda usted, a Leonardo Espinosa lo destituyen del cargo de fiscal ad hoc. De, fue el otro de fiscal. manera muy sospechosa, porque... Claro, claro, recuerden ustedes, le dan una muy mala salida porque terminan inclusive allanando la oficina donde él operó como fiscal ad hoc y ahora salen estas cosas a relucir, salen a la luz pública, pero entonces, ¿qué fiscal las va a asumir? Porque ya hablan entonces de pedirle al Consejo Nacional Electoral que reabra el expediente de Juan Manuel Santos para poder determinar cómo fue el ingreso del dinero de Odebrecht a la campaña en 2014. Es que no solamente fue en 2010. ¿Y cómo le parece el argumento jurídico? Hay pobre derecho en Colombia, pobre derecho, si es que no nos dejaron a los viejos profesores que enseñar, si es que los alumnos nos van a preguntar ustedes qué enseñaron. Había un impedimento obvio de la Fiscalía General de la Nación para tratar el tema de Odebrecht. Claro. Nombran un fiscal ad hoc, se va el fiscal y dicen, no, ahora ya el fiscal ad hoc no tiene sentido. Pero señores, ¿a quién se le ocurre que un expediente que pasa a otro juez, porque el juez anterior estaba impedido, el juez que tenía el expediente lo tiene que devolver cuando el juez, por ejemplo, impedido renuncia? No, ¿Cómo le parece? Esto es haciendo favores, doctor Londoño. Hay que decir las cosas como son. Ahí hay intereses quién? de por medio. Recuerde usted que el saliente fiscal, a quien sacaron, el doctor Espinosa, dijo que estaba listo para imputar, entre otras, a las exministras Parodi y Álvarez. Bueno, aquí hay muchos intereses. Que es tocar a Juan Manuel Santos, que es tocar a Juan Manuel Santos de paso y es crear un problema monumental. Entonces había que sacar al doctor Espinosa. ¿Y cómo le parece el argumento? Es que ya se acabó el impedimento. Ojalá. Entonces, le repito el cuento de Mar. Un juez está impedido. El expediente pasa al despacho del otro juez. Sigue la investigación, sigue el proceso. El juez impedido renuncia. O le da gripa y tiene que renunciar o se va. Entonces, ¿qué? ¿Vuelve el negocio al despacho original? Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién? Donde se estaba llevando. Pero obvio, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad? ¿A la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Sí, a los mismos creadores de otras especies jurídicas que uno no logra entender. Uno esperaría que el presidente de la República, el doctor Iván Duque, terne al fiscal Espinosa y que sea él quien continúe al frente de la Fiscalía, inclusive con otras investigaciones como esta. No sea inocente. Es la investigación más importante después del proceso 8000 que se lleva a cabo en Colombia, sin resultado alguno. No sea inocente de Mar. ¿Usted cree que no queda en la terna? No queda en la terna. ¿Valdría una no apuesta? queda en la terna. Pero además espérese, de aquí a que se haga la terna, porque acuérdense que la terna no se va a hacer hasta que no estén completos los cupos de los magistrados. ¿Y cuándo se van a llenar esas vacantes? No, son 6 cupos, imagínese. 6 vacantes. ¿Cuándo se van a llenar esas vacantes? Si para nombrar un magistrado es un debate indefinido y vienen las presiones y cada uno tiene su candidato, como esto en últimas termina llegando por cuenta de los políticos que están en el Congreso, que se transmite a la Corte, al Tribunal Superior, al Consejo Superior de la Judicatura. Al Consejo Superior de la Judicatura. Y de ahí pasa para nombrar los magistrados. Esto todo es una politiqueadera. Oiga, a propósito de politiqueadera y a propósito de decisiones de la Corte, un tema que no teníamos en el radar en nuestra sección al oído, pero que vale la pena traer, doctor Fernando. La semana pasada, al tiempo en que conocíamos de esa idea o de esa sentencia que aún no tenemos en las manos, que es la de la Corte Constitucional, donde se habilita el uso de la coca, como usted bien lo reseña en su columna. De la cocaína. De la cocaína y de otros drogas o otras sustancias estupefacientes, viene una decisión de la Corte Suprema de Justicia en favor de un sujeto que fue acusado de acceso carnal en menor de 14 años. La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que deja estupefacto a la sociedad colombiana, indica que el sujeto de 30 años no tenía por qué saber que la niña con la que sostenía relaciones sexuales era menor de 14 años y que por ese motivo no tiene por qué estar en la cárcel ni pagar por ese crimen. No, que él creía que era mayor de 18. Vean ustedes a dónde apunta esto. Imagínense que Ojo, si una niña de 13 confunde a alguien haciéndolo creer que es de 18, no. Pues vean una cosa, oigan a esto, cualquier acusado en estos momentos de la guerrilla de las FARC,
que sea acusado por haber violado a una niña menor de 14 años, pues va a encontrar amparo en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Claro, Obvio. les abrieron la puerta. Obvio, van a decir, pero lo que faltaba. estas campesinitas parecían de 15 o 16 y eran mujercitas y entonces por eso, aquí les dábamos lo que necesita una muchacha ansiosa de 15 o 16 años, la violábamos. Con la decisión de la Corte, ahí queda. O era pues que Tornillo o cualquiera de esos sinvergüenzas violadores de niñas en masa van a decir cosa distinta. No, nosotros creíamos que eran mayores. No, pues mire la tesis de Timochenko. Timochenko en Blue decía que las niñas arrancaban o iniciaban su vida sexual consensuada desde los 10 o desde los 9 años y que eso era algo muy normal en el campo. Claro. Entonces, mire, aquí la Corte ayuda a legitimar lo que van a ser los procesos por violación, que ya no serán procesos por violación, porque vea, todo era posible. Los guerrilleros no serán culpables de no saber que la víctima a la cual accedían era una niña menor de 14 años. ¡Qué barbaridad en lo que terminamos! Mi profesor de Derecho Penal especial en estos delitos sexuales fue el inolvidable Lisandro Martínez Zúñiga. Lisandro, nuestro queridísimo profesor de Derecho Penal que trataba muy a fondo el tema de los delitos sexuales. Nunca se le ocurrió decir que el acceso carnal con una persona menor de 16 o de 14 años, era el código vigente entonces, que el sindicado se pudiera escapar diciendo que él creía que la muchacha tenía más. Eso no se le ocurrió, eso no se le pasó a nadie por la mente hasta ahora, sino cuando tenían que legitimar esto. Como legitimaron la cocaína, muchachos, esto lo tenemos que repetir, en esto tenemos que insistir. A propósito de eso, una alumna suya, doctor Fernando, Ana María Bello, nos dice lo siguiente. De mar, eso que está diciendo el doctor Fernando del objeto ilícito es lo que pensamos muchos desde la legalización de la dosis mínima. Por favor, pregúntale si eso no está legalizado entonces, desde ese entonces. Pues, no, claro, pero es que, claro, desde luego, desde que el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Gaviria, metió el tema de la dosis mínima, eso quedó ahí, pero vinieron las reformas constitucionales y legales que prohibieron la dosis mínima, que estaba prohibida, hasta la semana pasada cuando esta señora resolvieron permitirla. Eso estaba prohibido, y la policía lo podía reprimir, y lo estaba haciendo. Y ahora, ¿usted tiene cocaína? Sí, señor, yo tengo cocaína, mi dosis mínima, y me la voy a fumar o la voy a aspirar aquí en presencia suya. A ver, póngase ahí, policía, y míreme. ¿Esto qué es, por Dios? ¿Esto qué es? Bueno, el país en manos de las mafias, por cuenta de la Corte Constitucional, la misma que no se ha pronunciado en el tema del glifosato porque está mirando si el glifosato produce cáncer. O determinará. ¿Qué produce el consumo de cocaína? ¿Se acuerdan ustedes lo que nos dijo el doctor Reinaldo Cabrera, uno de los grandes médicos especialistas en el corazón? Médico cardiólogo. La cocaína es al corazón lo que el cigarrillo es a los pulmones. La cocaína acaba con el corazón, acaba además con la personalidad, acaba con el equilibrio emocional, acaba con las familias, acaba con el sentido de respeto que la gente debe tener por algo. Un adicto que está buscando su dosis mínima se para ante algo. No. Si tiene que matar a la mamá, la mata, y eso literalmente hablando. La droga hace todo menos desarrollar la personalidad. Mire, a propósito de eso, doctor Fernando, el fin de semana el debate en el país es ese. El debate sobre alrededor del desarrollo de la libre personalidad, en lo que fundan estas señoras magistradas, la idea de que la gente puede consumir licor o drogas ilícitas en espacios públicos, dejando de un lado cualquier derecho que haya que debiera ser superior al de los niños. Eso a ellos no les importa y no lo valoraron de esa manera. Pero bien decían que si hablan de desarrollo de la libre personalidad, debieran ir a ver sitios como, por ejemplo, el Bronx, que ya no existe, pero que queda unos rezagos muy alrededor del centro de Bogotá, donde ya no hay un Bronx, sino muchísimos Bronx. En la Sexta, por ejemplo, se ven. Estos señores fueron algunos de los que algún día dijeron, oiga, pero déjenos, nosotros tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y vea dónde terminaron. Esa es la consecuencia del libre desarrollo de la personalidad, el exceso en las personas que los conduce a la drogadicción y la perdición absoluta. Pero además de eso, salen ahora las figuras que aspiran a la alcaldía de Bogotá,
como la señora Claudia López, a proponerle a Bogotá que entonces para poder asumir el tema del libre desarrollo de la personalidad y el consumo de la dosis mínima, se creen espacios y horarios en los parques, como una especie de pico y placa. Entonces los niños salen al parque de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Y los demás, los que hacen otros usos del parque, pueden hacerlo después de las 7 u 8 de la noche. No, es una cosa, una barbaridad. Escúchenlo ustedes. Hágame el favor. Porque dirán que es un invento de nosotros. No, sí, yo creo que es un invento. No, escuchemos a ver. Yo creo que nadie puede llegar a esos niveles de insensatez. No creo. Escuchemos a ver. Hay parques de barrio que realmente... Ese parque, por ejemplo, de los hippies no tiene un solo juego de niños, porque es un parque urbano de muy múltiples usos. Entonces, lo primero que podemos hacer es clasificar los parques en parques netamente infantiles, que son la inmensa mayoría de los parques de barrio que tienen juegos de niños, canchitas, etcétera. Y en esos establecer la prohibición prácticamente absoluta, no absoluta porque la Corte no lo deja, pero decir, mire, en esos de 6 de la mañana a 8 de la noche no puede haber ningún tipo de este consumo. Listo, ya, es un tipo de parque que se clasifica como de uso infantil y si esa restricción es la mayoría del tiempo. Primera cosa que podemos hacer. Segunda cosa que podemos hacer, aplicar la ley vigente, que es la ley 745, y en caso de que aún existiendo esa provisión, se nos meta un consumidor, un alcohólico, lo podemos retirar en cualquier momento porque tenemos norma de autorización vigente. Vaya, dígale usted a los consumidores o a los que se pierden en la borrachera, retírense que es momento de abrir el parque para los niños. Vaya. Demar, cuando la ley no distingue, no le cabe al intérprete distinguir. Así es. Cuando una sentencia no distingue, no le cabe al intérprete distinguir. La señora Claudia López no sabe que la sentencia de la Corte no puede ser interpretada como ella quiere. Porque no, si no la interpretamos de manera mucho mejor. Desde las 001 horas hasta las 11:59 no se puede fumar marihuana o meter cocaína. Y quedó resuelto el tema. No, eso no se puede, señora Claudia López, eso no se puede. Su ignorancia en materia jurídica es parecida a la ignorancia de las magistradas Ortiz y Fajardo. Es parecida. Con una diferencia, doña Claudia López no estudió Derecho, las otras dos se dice que sí. Se dice que sí, yo no sé cómo. Pero la doctora Claudia López, y ahí sí, la doctora, ¿no? Porque ya ella está haciendo valer su doctorado. Poquito para lograr ser doctora. No, que Bogotá. ¿En qué sacó ella, doctora? Ella está haciendo doctorado en... Ella es politóloga. Ella es politóloga. Politóloga, Dios santo y bendito. Entonces se ufana de que va a ser la primera alcaldesa con doctorado en la ciudad. Es decir, no hay problema, hay una sentencia que prohíbe el uso de cocaína en los parques, pues yo digo cuál es el horario en que sí se puede y en que no se puede. No, doctora, usted no puede hacer la distinción. Si la Corte no hace la distinción, como no la hace, pues entonces quedó en que es permitida la dosis mínima, el cacho de marihuana, o la, ¿cómo llaman lo de la cocaína? La fila, la línea. La línea está permitida a cualquier hora. Usted no puede hacer esa distinción. No lo intente. No intente esa estupidez del pico y placa. Distinto de lo del candidato Uribe, que pues no tiene sino un problema en la vida, y es que es el continuador de la obra de Peñalosa, que es una tragedia, pero una persona de excelentes condiciones. Debería ser un excelente candidato para contraponer a Claudia López. Ese sí dijo, no, tajantemente, esto no puede ser. Sí, lo dijo de frente y dijo que que él va a dedicarse a combatir a la droga, a proteger los entornos escolares, los espacios públicos y a proteger la familia. Y es que, mire, han sacado a relucir que no, que en Portugal esto es una maravilla, que funciona perfecto. Pues yo les doy un contraejemplo. Pues en Singapur está prohibido incluso mascar chicle en la calle. Y si usted lo hace, pues se ve abocado a una multa económica muy alta. En Singapur, pues no se puede comer chicle en el espacio público por respeto al mismo y a los demás. La gente vive feliz, el país funciona de maravilla, y digo yo, qué lejos estamos de Singapur, y no solamente en términos geográficos. Bueno, y entonces Portugal, cuando sea potencia en alguna parte, me avisa. Sí. Para ver qué maravilla es que la gente en Portugal meta droga. Lo que no han dicho es de dónde la sacan, ¿no? ¿Quién les produce la cocaína y a qué costo político y a qué costo moral y a qué costo en las relaciones sociales internas? Produce la cocaína el que se las vende para que se la metan allá libremente. Claro, pero es que es increíble cómo en Colombia pasamos a
criticar y inclusive a perseguir a las personas que hacen uso del parque, normal, porque entonces ahora los que tenemos que desocupar el parque somos los que no consumimos. Pero claro, ¿No? nos sacan, nos extraditan, Claro, nos extraditan. Entonces les parece muy bien el tema del libre desarrollo de la personalidad, pero les parece muy mal que la familia saque el perro a pasear el fin de semana. No, y como alguien dijo con mucho sentido del humor, pero con toda razón, no se puede comer una empanada en la calle, pero sí se puede meter un cacho de marihuana o una línea de cocaína. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos a hablar con un gran jurista colombiano sobre ese tema. En un minuto estará con nosotros el doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, y les hablábamos al oído.